vamos a analizar el bautismo correcto. Hay dos bautismos correctos. Y estos dos bautismos, el hombre y la mujer, los jóvenes deben recibirlo. El bautismo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos bien que Jesucristo fue bautizado en agua primero y después inmediatamente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Los apóstoles de Jesucristo fueron bautizados en agua primero y después vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces encontramos en el libro de los Hechos encontramos dos bautismos. El bautismo del Espíritu Santo, que eso lo da el Señor Jesucristo. Los apóstoles también lo daban imponiéndole las manos. El poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es poder. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Después viene el don del Espíritu Santo, que se habla en lengua y se profetiza, no más. Y después está el Espíritu Santo. Pero lo importante es tener, ¿cierto?, esa base, creer en el Espíritu Santo para ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, o ser bautizado con el don del Espíritu Santo, hablar en lengua y profetizar, o ser regenerado con la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces en la Biblia encontramos dos bautismos: el bautismo espiritual, que es el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús fue bautizado con el poder del Espíritu Santo, y poder del Espíritu Santo significa poder. Jesús tenía poder, echaba fuera demonios, ponía las manos en los enfermos y sanaban, hasta los muertos resucitaban, caminaba sobre el mar, calmaba la tempestad, le daba alimento a los hambrientos, multiplicaba los alimentos. Eso significa el bautismo del Espíritu Santo, poder. Los apóstoles también, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, poder. Echaron fuera demonios, pusieron las manos a los enfermos, mandaban a bautizar, y hasta los muertos resucitaban. Y eso significa que es el poder del Espíritu Santo. Estamos analizando entonces el poder del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Es un poder grande que el Espíritu Santo hizo en Jesucristo. Es un poder grande que el Espíritu Santo hizo sobre los apóstoles
de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo. Ese es el poder. El bautismo del Espíritu Santo es poder del Espíritu Santo. Pero Pedro, cuando manda a bautizar a los judíos en Jerusalén, y le dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando del don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo es un promedio menor que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es poder, pero aquí Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es hablar en lengua. Hablar en lengua y profetizar. Es un bautismo del Espíritu Santo menor. Podemos hablar como el 50%, a lo mejor, más o menos. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, cuando Cornelio lo invitó, aquí en los Hechos 10, dice, vamos a leer Hechos 10, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo sobre aquellos que oían el discurso de Pedro en la casa de Cornelio, sobre la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio. Pedro se paró y le habló de Jesucristo, les habló y vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. El 16 dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lengua. Ese es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el don es hablar en lengua. Ahí en la casa de Cornelio se habló en lengua. Tenemos otra escritura en los Hechos 19, el bautismo del Espíritu Santo. Donde Hechos 19, Pablo en Efeso. Vamos a analizar Pablo en Efeso y vamos a ver cómo el Espíritu Santo vino a estos hombres. 19, 1. Vamos a ver al 7. Aconteció que, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando oíste?
Pablo en Efesios le pregunta a esos discípulos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Esta es la pregunta, también para mí y también para usted. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? ¿He recibido yo el Espíritu Santo? ¿Has recibido tú el Espíritu Santo? Vamos a ver qué es lo que dicen aquí. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría tras de él. Esto es en Jesús, el Cristo. ¿Qué significa esto? Que estos discípulos, 12 discípulos eran más o menos, habían sido bautizados por el bautismo de Juan, el agua sumergido para el arrepentimiento. Entonces Pablo le dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Con el bautismo de Juan. Entonces Pablo le dice, tienen que creer ustedes en Jesús, el Cristo, el que viene tras de Juan el Bautista. Esta es la pregunta. Para mí, primeramente, y también para usted. ¿Ha recibido el Espíritu Santo? No. La pregunta es, ¿en qué bautismo soy bautizado? ¿Soy bautizado o no soy bautizado? Esa es la pregunta. Es como que yo me dirijo a una persona y le digo, ¿y tú en qué bautismo soy bautizado? Y él me dice, soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua sumergido. ¿Ya? Y le pregunto a otra persona, y el otro me dice, yo soy bautizado en el agua sumergido, en el nombre de Jesús. Y el otro me dice, yo soy bautizado en el nombre del Señor. Y el otro me dice, yo soy bautizado en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer esas personas? ¿O qué debo yo hacer si yo tengo un bautismo fuera del nombre de Jesucristo? Yo debo creer, ¿cierto? El que viene tras de Juan, este es Jesús el Cristo. Yo debo creer en el bautismo de Jesucristo. Usted sabe que el bautismo en el nombre de Jesucristo es el bautismo último. Mateo 28, San Marcos y Lucas, las comisiones son primero. Pero nosotros debemos creer en el bautismo último. Creer en Jesús, el Cristo, el que viene tras de Mateo 28. Primero es Mateo 28. Primero es Lucas 24. San Marcos 16, 15. El último, ¿cuál es? El bautismo. Hechos 2, 38, lo que dijo Pedro a los judíos en el nombre de Jesucristo, lo que dijo también Pedro en la casa de Cornelio. Y aquí que está diciendo este apóstol Pablo, dice, y dijo Pablo, a Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Nota usted aquí, Pablo le habla a 12 hombres. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? No. Entonces Pablo le impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Oh, qué bueno, qué bonito. ¿Le gustaría a usted recibir el Espíritu Santo? Entonces hay que bautizarse en la agua sumergido en el nombre de Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo como estos efesianos, como estos 12 discípulos se bautizaron. Pablo los bautizó en el nombre de Jesucristo y ellos recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu Santo. Es importante el hombre y la mujer recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo que recibirlo en el nombre de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo que va a ser arrebatada tiene que recibir, ¿cierto? Tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es poder. Esa es la primera porción. Después viene una segunda porción, que es el don del Espíritu Santo. Es como la mitad. Hablar en lengua y se profetiza nomás. Y después está el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios en los hechos apostólicos, que es como un 25%. Pero el Señor le prometió a los que van a ser arrebatados, a la iglesia, a la novia de Cristo, a los santos que van a ser arrebatados, les prometió el bautismo del Espíritu Santo 100%. Entonces, eso significa que antes del arrebatamiento, los arrebatados tienen que ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Poner las manos a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Levantar hasta los muertos en el nombre de Jesucristo. Bautizar a las personas en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el bautismo, segundo bautismo, que es en las aguas. Amén. Shiven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Comenzamos con este bautismo segundo, que es el bautismo en las aguas, ¿cierto? Sumergido. Jesús se bautizó a los 30 años por Juan el Bautista en el Jordán. Es el bautismo material. Los 12 discípulos de Jesucristo, de Jesús, fueron bautizados en el agua sumergida, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús. Los apóstoles de Jesucristo, después que fueron ellos llenos del poder del Espíritu Santo, porque ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos fueron bautizados anterior con el bautismo, ¿cierto? Con el bautismo en las aguas. Jesús los bautizó. En el segundo lugar fueron bautizados ellos con el Espíritu Santo. Poder. Ahora los apóstoles de Jesucristo, ellos mandan a bautizar a todas las personas. El agua sumergido en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer en los Hechos
2. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Vamos a leer. En el nombre de Jesucristo. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro entonces manda a bautizar a las personas, a los que creyeron, a los judíos que creyeron en Jesucristo, los manda a bautizar en la agua, sumergido en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hablar en lengua y profetizar. Eso lo hizo Pedro allí en Jerusalén, hablándole a los judíos. Vamos a ir a otra escritura. Hechos 8. Felipe, predicación de Felipe en Samaria. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Felipe es un discípulo de los apóstoles de Jesucristo. Felipe es el evangelista. Él estaba en Samaria. Samaria, los samaritanos son gentiles, mitad judío y mitad gentil. Allí estaba entonces Felipe predicando en Samaria. Hombres y mujeres creyeron a la predicación de Felipe y se bautizaron. Los samaritanos aceptaron a Jesucristo. Había un mago también allí y también creyó. Creyó y se bautizó allí. Se bautizó en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante bautizarse en el nombre de Jesucristo, en el bautismo correcto, en el nombre del Señor Jesucristo. Los samaritanos lo hicieron. Vamos a ir a otra escritura. Esos 10. Pedro en la casa de Cornelio pone el discurso, les predica, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya leímos. Dice Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿pues acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Allí Pedro en la casa de Cornelio recibieron el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo primero, y después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro le dice: ¿qué impide estos que sean bautizados? Nada impidió y se bautizaron. Vamos a ir a los Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. Pedro, el apóstol Pablo, Hechos 19. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Pablo está en Efeso, se junta con los 12 hombres y le dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, Pablo los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que obedecer e ir y bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir el poder del Espíritu Santo. Yo también era bautizado conforme a Mateo 28, sin bautismo, pero me bauticé en las aguas sumergidas en el nombre del Señor Jesucristo, y a toda mi familia, mis hijos, padre y madre, familiares, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante estos dos bautismos en las aguas. En el nombre de Jesucristo no se puede anular nada. Volvemos con la última porción.